doctores, muchísimo gusto. Gracias por conectarse, por estar aquí presentes. El día de hoy, mi idea, acá comúnmente, gracias a Geislich, hacemos mucha difusión y mucha educación con respecto a esto. Mi idea es desmitificar y corregir algunos errores que son comunes en el proceso de formación de un odontólogo, un periodoncista, un implantólogo o un cirujano maxilofacial con respecto a un procedimiento que es muy común, que hacemos todos, que es la regeneración ósea guiada. Dentro de las cirugías de aumento óseo, que existen muchas técnicas, entre ellas las más conocidas, el hueso en bloque, por ahí tenemos algunas más complejas como los aumentos con técnica de Curie, tenemos distracciones osteogénicas, tenemos muchas técnicas. La regeneración ósea es, digamos que la más utilizada, la más predecible, la más reproducible y la más sencilla, entre comillas, de realizar. Sin embargo, yo veo, gracias a las redes sociales, a que todo el mundo ahora sube sus casos a Instagram o a Facebook, veo que comúnmente hay muchos errores conceptuales y muchos errores en cuanto a la elección de los materiales y las técnicas para poder lograr los resultados que se esperan de esa técnica. Entonces se dice comúnmente, no, este material no funciona, o no, mira, esta técnica no me sirve, y es porque, pues, en simples palabras, no se siguió la receta correcta. Entonces, como les mencionaba, vemos un video donde se está haciendo una especie de aumento óseo, tanto por vestibular como con palatino, no con malos materiales. Mira, ahí vemos que el colega que lo está realizando etiqueta Mineros, que es de Biohorizons, que es un buen material. Igual utilizando una membrana de la misma marca, que tampoco son malos productos, definitivamente. Pero vemos que se obvian algunos principios del procedimiento de regeneración ósea, como por ejemplo la estabilidad del injerto, porque posteriormente a la colocación del injerto y de la membrana, no se fija las membranas, no hay estabilidad de la zona. Entonces lo que vamos a lograr después de este aumento óseo, entre comillas, es que tengamos este tipo de resultados, que este es un paciente, por ejemplo, mío, que llegó a la consulta ya con implantes colocados, con aumentos óseos realizados, vino para la rehabilitación de los implantes, y cuando íbamos a hacer la cirugía de activación, y perdónenme, cuando íbamos a hacer la cirugía de activación, observamos que el hueso o el tejido que estaba circundando los implantes era un tejido blando, a pesar que radiográficamente parecía que era un tejido mineralizado porque había un biomaterial ahí, pero un tejido blando que no era estable, que se retiraba con pinzas, con curetas, y que al final terminamos con 3/4 partes del implante expuesto, y procedimos pues a retirarlos, ¿no? Entonces, estos resultados son producto de desconocer cuáles son los principios de esta técnica. Y es lo que vamos pues a conversar el día de hoy, ¿sí? Ese es un caso que grafica más o menos lo que estamos conversando. Tenemos una pieza 2.2 que se ha colocado recientemente, me indica la paciente. Y es una zona donde se ha practicado un aumento óseo horizontal y vertical previo. No entendía yo por qué no le habían puesto 2 implantes ahí cuando llegó a la primera consulta. Ya luego me di cuenta de que la posición de las raíces, tanto del central como del canino, eran convergentes entre sí. El colega que lo vio, pues no habrá podido estabilizar 2 implantes o no ha podido colocar. Pero lo que observamos al momento de elevar un colgajo, y obviamente elevamos el colgajo porque la paciente me mencionaba que ella sentía que el implante se movía, y efectivamente, clínicamente, había una pequeña movilidad como si fuera un diente. Había una movilidad así, grado 1. Entonces elevamos un colgajo y observamos que teníamos un tejido, como ustedes observan ahí, no sé si llegan a ver mi cursor,
un tejido también fibroso, no mineralizado, que salía con curetas, que salía con instrumental no rotatorio, y terminamos retirando todo el implante y teniendo un defecto de estas características y de este tipo. Ya de pronto tenemos un defecto 3D mucho más complicado de manejar, también de la misma forma porque no realizamos correctamente la técnica quirúrgica. Entonces, la regeneración ósea guiada. Primero, ¿cuál es la clave del éxito? Es la obediencia estricta de la técnica, doctores. Existen muchos estudios con seguimientos y protocolos. De hecho, es la técnica más reportada, más estudiada. Este es uno de ellos, es un estudio de Tinti sobre aumentos óseos verticales, donde se analizan y se evalúan punto por punto todas las consideraciones que tenemos que tener para poder conseguir un resultado exitoso. Dentro de estas consideraciones tenemos la incisión, las técnicas de incisión, que hoy no las vamos a mencionar para no hacer tan larga la charla tampoco. Las formas de elevación del colgajo, que comúnmente deben ser técnicas muy delicadas. Tenemos que tratar con suavidad el tejido que posteriormente nos va a servir para poder suturar el aumento óseo que hemos realizado. Además, la elección correcta de la membrana, que lo estoy resaltando en rojo, la elección del biomaterial y la estabilización de la membrana, que comúnmente veo que es en lo que más fallamos. La regeneración ósea se basa en un principio que se llama principio de osteopromoción, que consiste en generar espacios utilizando barreras para evitar la migración de células indeseables del tejido blando hacia la zona que nosotros pretendemos regenerar, y promoviendo además la migración de células del endostio hacia las zonas que pretendemos nuevamente aumentar. Este principio no puede ser realizado sin la utilización de barreras. Las barreras pueden ser barreras reabsorbibles, barreras no reabsorbibles, pero tienen que estar presentes siempre para un procedimiento de regeneración ósea una membrana. Ahora, ¿por qué lo recalco? Porque veo comúnmente que existen ahora técnicas de aumentos óseos, entre comillas también, con centrifugados sanguíneos plaquetarios, con injertos de tejido conectivo también, que si bien es cierto, no es que no sirvan, no es que sean técnicas que no aporten al resultado final, pero no podemos olvidar que el principio de esta técnica es la utilización de una membrana. Si además de eso le aumentamos un centrifugado plaquetario, pues en buena hora, o si además de eso aumentamos un injerto de tejido conectivo también de la misma forma, en buena hora. Pero no podemos olvidarnos de que la base principal del aumento óseo horizontal es la membrana. La membrana ideal, además, tiene que tener estas 5 características. Primero, biocompatible, es decir, que esté fabricada de un material que el cuerpo no lo rechace. Además, que tenga una correcta integración con el tejido huésped, que las células migren fácilmente a través de la membrana. Que tenga un manejo clínico adecuado, para mí es uno de los puntos a favor y muy importantes que tiene la BioGuide. La BioGuide que distribuye Geislich, COA Internacional, en este caso en México, que es una membrana que una vez está en contacto con la sangre y se hidrata en la misma herida, es muy fácil de manipular. Es como una tela. No es una membrana clásica que es acartonada, que es dura, sino que se adapta muy fácilmente al defecto. Y eso hace que la cirugía sea más sencilla también. La cirugía del paciente no es igual que una maqueta, cuando a veces probamos otras membranas o hacemos hands-on. El paciente está sangrando, tiene la boca abierta, tiene dolor, queremos culminar rápidamente el procedimiento y necesitamos materiales que hagan que el procedimiento sea efectivo y sea rápido. Además, una membrana que tenga la oclusión celular adecuada. Y acá lo vemos en la imagen, la flecha que viene de arriba y que se desvía hacia un lado, es que las células de la mucosa
no penetren a través de la membrana, pero sí pueden penetrar los vasos sanguíneos. O sea que el hueso se revascularice también a través del colgajo, pero que no haya penetración de fibroblastos a través de la membrana. Entonces, la membrana ideal debe de ser lo suficientemente obliterada para que no penetren los fibroblastos y lo suficientemente permeable para que penetren los vasos sanguíneos. Y por último, la capacidad para mantener espacios, es decir, que no colapse fácilmente. En el caso de las membranas reabsorbibles, comúnmente necesitamos utilizar algunos elementos adicionales como tornillos de fijación, como tornillos de tenting, mientras que en las membranas no reabsorbibles, que son reforzadas con titanio, comúnmente podemos mantener el volumen y el contorno gracias al refuerzo mismo que tienen, ¿no? Dentro de los tipos de membrana lo vamos a clasificar básicamente en dos tipos: no reabsorbibles y reabsorbibles. Las membranas no reabsorbibles necesitan un segundo tiempo quirúrgico para ser removidas. Además, las membranas no reabsorbibles presentan algunos problemas por el mismo principio de la membrana, que necesita ser removida, está más expuesta a fenestraciones, a dehiscencias, a infecciones. Pero por otro lado también tiene la ventaja de que mantiene mejor el volumen, no se colapsa tan fácilmente y de hecho los resultados, si es que no se presenta ninguna de las complicaciones, son muy buenos. Y es una opción cuando tenemos que hacer reconstrucciones óseas 3D, verticales 3D, y reconstrucciones óseas que no son posibles con membranas reabsorbibles. Ojo. La BioGuide, que es la que hemos mencionado previamente, es una membrana magnífica, pero está indicada para cierto tipo de efectos, no para todos. Por otro lado, tenemos las membranas reabsorbibles, que las vamos a dividir en dos tipos: colágeno natural y reticuladas o con crosslinks. Las membranas con crosslinks son membranas que tienen un aditivo que retarda la reabsorción de la membrana. Y ese es un error desde el punto de vista en que no es necesario que una membrana se reabsorba muy lentamente para poder tener un resultado clínico adecuado. Una membrana tiene que reabsorberse de forma natural en el tiempo suficiente para que el hueso que se forme dentro sea el adecuado, esté correctamente mineralizado. No tiene que estar la membrana 9 meses, ni 10 meses, ni un año, como se pretenden con algunas compañías. Las de colágeno natural tienen la ventaja, además, que se pueden exponer. No es lo ideal que se exponga una membrana, evidentemente, porque se va a reabsorber más rápido, pero se puede exponer sin las complicaciones de infección o de expulsión de la membrana o rechazo, mientras que las membranas reticuladas, que comúnmente tienen glutaraldehído, si se exponen, sí presentan ese tipo de problemas. Además, ¿qué biomaterial de regeneración ósea deberíamos utilizar? En México les pregunto, me siento en mucho monólogo, en México, ¿cuáles son los materiales más utilizados de regeneración ósea, Ramón? Además de Geislich. ¿Qué tipos? Sí, seguimos con Sanoinjertos, Doc, y Aloinjerto. El Aloinjerto está tomando mucha fuerza en México. Sí, se usa mucho el injerto en México. Aquí en Sí, Perú también. Hay algunos países en los que no está permitido, por ejemplo, el Brasil no está permitido el injerto. En Europa tampoco está permitido. Pero presumo que en México, al igual que acá, por la influencia americana, pues allá se usa mucho el injerto. sí, así es. Ok, aquí también la comparativa principal es entre seno-injerto y alo-injerto. Cada material tiene sus particularidades. Este es un estudio muy bueno, de hecho, es histomorfométrico y monohistoquímico, o sea eh, que mide tanto la ganancia volumétrica como la calidad del hueso que se forma. Es un estudio realizado por Pablo Galindo. Pablo Galindo es un español muy conocido aquí en Perú, no sé si en México lo conocen también. Eh,
que me parece que es la Universidad de Salamanca, y que él trabaja mucho este tema de la inmunohistoquímica, de la composición ósea, actividad celular dentro de las zonas regeneradas. En este estudio hace un comparativo eh, entre pacientes en senos maxilares, en aumentos óseos, senos maxilares, utilizando una mezcla 50-50 de seno injerto con autólogo y el halo injerto con autólogo. Y se miden, como ustedes van a ver en este cuadrito que les presento, se mide tanto la isomorfometría, que lo vemos por aquí por arriba, y la inmunohistoquímica abajo. En la histomorfometría vamos a ver la composición ósea entre un material y otro. El que tenemos a la izquierda, que dice ACB más ABB, es el hueso, el seno injerto con hueso autólogo, y el otro es el halo injerto con hueso autólogo. La diferencia principal es la cantidad de hueso residual. En el seno injerto tenemos 21.71% de material residual versus el 9.83% de material residual tras 6 meses de seguimiento. Ojo. ¿Esto qué nos dice? Que el halo injerto es un material que se integra más rápido, pero que se reabsorbe más rápido también. Y volumétricamente muchas veces nos sirve un material que no se reabsorba y que mantenga el contorno. Nuestro paciente finalmente lo que quiere es que el hueso se vea, o el tejido se vea igual de ancho que en la zona donde sí tiene dientes, ¿no? Y nosotros buscamos también recuperar contornos, soportes, etc. Por otro lado, en cuanto a actividad celular, observamos que en todos los puntos medidos tenemos diferencias estadísticas significativas. En cantidad de osteoblastos por milímetro cuadrado, por ejemplo, tenemos 244 osteoblastos por milímetro cuadrado en el seno injerto versus 36 en el halo injerto. En osteoclastos, 184 versus 2.99. Igual osteocitos, 926 versus 139, y así sucesivamente. Sin embargo, como conclusión del estudio, es que ambos injertos generan un sustrato adecuado para recibir implantes dentales, o sea, ambos funcionan. No quiere decir que el halo injerto no funcione. Sin embargo, la mezcla de halo injerto y autoinjerto muestra una integración más rápida, pero su actividad celular y la reabsorción aumenta considerablemente, o la reabsorción aumenta y la actividad celular disminuye después de los 6 meses, en comparación con la mezcla del seno injerto y el autoinjerto. Como conclusión de este estudio, primero, es que la calidad ósea formada por la mezcla de seno injerto y autoinjerto fue mejor que la del halo injerto. Y por último, que tiene una mayor estabilidad volumétrica a largo plazo. Entonces, sí es cierto que a veces queremos reingresar más rápido, queremos poner el implante más rápido al paciente porque el paciente está impaciente por tener el diente, pero pensando en el largo plazo, es mucho mejor utilizar un seno injerto con respecto a un halo injerto, doctores. Esta debe ser además nuestra primera opción de trabajo, siempre, el mezclar el biomaterial que utilicemos, independientemente si hoy queremos utilizar un halo injerto o un halo plástico o un seno injerto, siempre mezclarlo con hueso autólogo, porque eso mejora las condiciones del hueso formado, la integración también se ve acelerada, y no nos tiene que dar como que la pereza de abrir otro sitio quirúrgico a veces y tomar un injerto particulado autólogo. A mí, durante mucho tiempo yo utilicé solo BIOS y membrana, y tenía que esperar mucho tiempo, y la calidad de hueso formada pues era buena, pero no es comparado con la actitud que tengo ya hace algunos años de abrir un segundo sitio quirúrgico, o inclusive raspar hueso a la misma zona, dependiendo de donde se esté operando, y tomar una pequeña porción de hueso autólogo para al menos tener una proporción 70-30. Hay un estudio de Wallace en donde si tenemos una proporción de 70 de seno injerto y 30% de hueso autólogo, podemos hacer el reingreso para la colocación de implantes 3 meses antes. O sea, de 9 meses bajamos a 6 meses. Entonces,
sí es considerable el beneficio de utilizar un autoinjerto mezclado con el biomaterial para hacer un aumento óseo horizontal. Entonces, como conclusión de estos estudios y de este, además, consenso presentado por Christoph Hammerle, que les muestro a continuación, el mejor sustituto óseo en la implantología y actualmente aceptado como el gold standard para aumentos óseos horizontales es el hueso bovino, matriz bovina desproteinizada o seno injerto óseo. Además, si buscamos en PubMed BIOS, les reto a buscar el aloinjerto que usen, si es que hay algún doctor por aquí que utiliza algún aloinjerto, les reto a buscar eso en PubMed, la marca o el tipo de aloinjerto, y no van a encontrar un resultado ni cercano a este. BIOS tiene más de, y esta foto es de hace un par de años probablemente, debe tener ya más de 1.300 artículos publicados en relación al biomaterial. Todos los estudios comparativos actuales son comparando el biomaterial que quieran versus BIOS. Ya es aceptado como el gold estándar. Entonces, la regeneración ósea guiada a doctores tiene ciertas características como, primero, la versatilidad. Es un procedimiento que se puede hacer en múltiples situaciones clínicas. Además, va a ser independiente de la configuración del defecto. A veces tenemos defectos planos, pero a veces también tenemos defectos como en la foto de la paciente que le quitamos el implante al inicio. Defectos con formas muy distintas que no son fácilmente adaptables, bloques, por ejemplo, en ese tipo de situaciones. Mientras que la regeneración ósea, por las características de los biomateriales, que son particulados comúnmente, se pueden adaptar a cualquier situación clínica. Además, se favorece más fácilmente la revascularización. Como los materiales son particulados y tienen microporosidades por donde penetran los vasos sanguíneos con mucha más facilidad de lo que penetran a través de un hueso cortical, por ejemplo, en un bloque, es una técnica que se revasculariza muy fácilmente y tiene por ende una menor cantidad de reabsorción que con respecto a un bloque común y convencional. Ojo. Y además es predecible y reproducible porque podemos esperar un resultado adecuado si seguimos la receta correcta y además que todos lo podemos hacer. Pues no es una técnica imposible que solamente le sale a tal doctor o tal doctor, sino que todos, si seguimos la receta, lo vamos a poder lograr. Lo que no quiere decir que no sea un procedimiento sensible. Este es un procedimiento que si no se sigue el protocolo adecuado, no vamos a tener el resultado esperado. Y no vamos a tener hueso, además, vamos a tener tejido fibroso, que no nos va a servir para fresar. Dentro de los defectos, tenemos defectos de tipo vertical, pues este es vertical más o menos, no es tan severo. Y defectos horizontales. Los defectos verticales se van a definir como los defectos en donde la parte más apical del defecto se encuentra por debajo o por encima, como se quiera medir, de las crestas óseas. Las crestas óseas adyacentes son nuestra limitante en cuanto a cuánto podemos aumentar. Es decir, si nosotros trazamos una línea recta, en este caso de cresta ósea del central a cresta ósea del canino, ese va a ser nuestro límite para poder reconstruir nuestro tejido en sentido vertical. Mientras que los defectos horizontales, comúnmente la base del defecto va a estar a la misma altura, o casi a la misma altura, que las crestas óseas adyacentes, como ven en la siguiente imagen. Para los defectos verticales, están indicadas las membranas no reabsorbibles con refuerzo, porque son membranas más duras, son membranas que se adaptan o que no se desadaptan tan fácilmente por la presión de la musculatura y de los colgajos. Y también tenemos técnicas con injertos autólogos, como por ejemplo Curi, que utiliza láminas de hueso cortical que vendrían a ser como membranas o barreras, y hueso autólogo raspado o recolectado. Mientras que para los defectos horizontales tenemos las membranas de colágeno, como la BioGuide. Tenemos defectos de este tipo, además, en donde no se nos pasa por la cabeza utilizar una membrana como, por ejemplo, BioGuide. La membrana tiene su indicación,
En este tipo de casos están indicadas otras técnicas quirúrgicas para poder reconstruir estos defectos. Las membranas no reabsorbibles y membranas de titanio, además, son rígidas, como ustedes van a ver en la imagen, tienen refuerzos de titanio, o las membranas de titanio como tal. Algún consejo que le doy con las membranas de titanio es que sobre la membrana siempre debe ir una membrana de colágeno, porque una membrana de titanio no hace la función de barrera necesariamente. Igual las células de tejido blando penetran a través de las cribas, no hay oclusión celular. Lo que sí tenemos, por ejemplo, con una membrana de teflón de politetrafluoretileno. Otras técnicas quirúrgicas como Curie, que les mencionaba, para defectos de este tipo, defectos 3D, no tiene mayor sentido pensar en utilización de membranas de colágeno, pero sí en defectos óseos horizontales. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí, por ejemplo, no tiene mayor sentido pensar en un injerto autólogo. Vamos a aumentar la morbilidad, la inflamación, las complicaciones. Nosotros aquí tenemos la posibilidad de hacer un aumento, como vemos a la altura de la pieza 1.1, tenemos un defecto horizontal producto de la pérdida del diente, y a la altura de la 2.1, un diente que hemos recién extraído también. Entonces, teniendo en cuenta la configuración del defecto, podemos utilizar una membrana de colágeno BioGuide y solamente hueso bios particulado, ya que los implantes han sido colocados ya previamente. Para este tipo de técnica quirúrgica, además, hay que tener en consideración que nos tenemos que alejar de la zona a regenerar. Es decir, nuestras incisiones liberantes deberían ir al menos un diente más allá del defecto. 1 o 2 dientes, o hasta 3 o 4 dientes, dependiendo de cuán fibroso se encuentre el tejido que pretendemos manipular. Mientras más fibroso sea el tejido, pues más nos tendríamos que extender hacia los lados. Y además, si queremos hacer un aumento óseo relativamente grande, es necesario hacer al menos una incisión liberante o una descarga, no sé cómo le digan allá, una descarga liberante vertical que vaya hasta el fondo del vestíbulo, el surco. Una vez realizada la incisión y preparado el colgajo, tenemos que fijar nuestra membrana hacia uno de los lados. En este caso yo lo fijo para el lado palatino. Hemos hecho también una incisión circular. Hemos estabilizado nuestra membrana con dos, en este caso, por ejemplo, con 2 tacs o tachinas o chinchetas, no sé cómo en cada país le llamamos distinto a las cosas. Y además de eso hemos colocado, después de la colocación de la membrana, ojo, primero va la membrana, y luego recién colocamos el biomaterial y posteriormente tapamos el biomaterial con la membrana que ya hemos fijado previamente del otro lado. Por aquí se pueden ver por ahí se ve un poquito la sombra de los tags que están hacia los lados, y estos nos han servido como soporte y fijación. Si se dan cuenta, esa membrana se adapta y tiene la manipulación de una tela, con una camiseta que se ha humedecido y se ha adaptado a la zona del defecto. Tenemos aquí tags de fijación. Acá podían ir tags como podían no ir también. Podíamos fijar eso con suturas suspensorias. Además, utilizamos suturas colchoneras que van a hacer que las bases de nuestras incisiones se unan y tengamos además unión de tejido conectivo de la banda vestibular con tejido conectivo de la banda palatina. Y además de la sutura colchonera horizontal que vemos en la base, en el fondo del surco, tenemos también puntos simples hacia los lados. Otro defecto de este tipo, defectos horizontales puros, previa colocación de los implantes, tenemos también en la técnica quirúrgica donde no utilizamos tacs, solamente utilizamos suturas, como ven en la imagen. Estas suturas son suturas que van a quedar con los puntos por fuera. Son colchoneros horizontales o colchoneros en X, y que vamos a pasar de lado a lado, de base a base de los colgajos, de los defectos, para poder conseguir este tipo de fijación en las membranas, para que la membrana no se mueva y respetar el principio de estabilidad del injerto. El injerto no se tiene que mover porque esto se revasculariza inicialmente,
Y si el injerto se mueve, pierde la vascularización y ese tejido evidentemente se va a necrosar, se va a reabsorber o simplemente no se va a formar tejido óseo, sino cicatrizar. La entrada es como ustedes ven por aquí. Pasan a través del colgajo vestibular o pueden iniciar también desde vestibular. Pasan a través del colgajo vestibular y vuelven hacia la parte palatina o lingual para poder hacer el nudo, la fijación. De la misma forma vemos por aquí otro caso bastante similar, que aparentemente teníamos una cresta ósea prominente para colocar dos implantes ahí, pero hacia el tercio medio y el tercio apical del defecto hay una concavidad importante. Tomamos también un injerto autólogo de la rama mandibular con una fresa recolectora, una bone collector, y lo mezclamos con medio gramo de Geislich BIOS. Los implantes están colocados y fenestrados por vestibular y hacemos un aumento óseo de esa zona. No necesitamos ni siquiera tornillos de fijación, solamente la utilización de suturas, como ustedes ven en la imagen. Son suturas que van a contener la membrana completamente y, como van a ver acá, tenemos puntos colchoneros profundos, medios en el centro. Y posteriormente también, en este caso fue una sutura continua, pueden ser puntos simples también. Este caso, una vez reabierto y colocado un cicatrizador, en este caso ya no lo rehabilité yo, vemos que se ha formado tejido óseo prominente por la parte, por la parte vestibular, ¿no? Todo lo que estaba fenestrado, todo lo que estaba expuesto ha sido cubierto y el resultado ha sido más de lo esperado. Otras situaciones clínicas como las que ustedes ven aquí, de la imagen es un colega dentista que se chocó en el auto, perdió los dientes y después de darle 1000 vueltas al asunto, decidió colocarse implantes, pero cuando viene el examen clínico, pues tenemos esta situación. Primero, que tenemos un defecto vertical, no es tan severo, pero tenemos un defecto por lo menos de tejido blando. Si hacemos una proyección de lo que vendrían a ser nuestras coronas futuras, hay algunas zonas que no tendríamos papilas si no hacemos una reconstrucción previa. Además, este es el defecto, que es muy marcado en sentido horizontal, principalmente en sentido horizontal. Tenemos que recuperar todo este contorno. Este es nuestro reto. Entonces, a pesar de lo que parece, sí teníamos hueso para colocarle implantes. Entonces decidimos preparar los lechos para colocarle implantes, descorticalizar la pared vestibular, mejorar todo lo posible el aporte sanguíneo al injerto. En este caso, ¿se puede o no se puede hacer? Es independiente a eso. Yo prefiero hacerlo para mejorar el aporte. Colocamos los implantes, utilizamos sus provisionales que le habíamos hecho de PMMA, adhesivos para tener una referencia, una guía. Tomamos hueso autólogo de la rama mandibular y utilizamos medio gramo de Geislich BIOS de 0.5 gramos L en este caso. Tenemos un defecto contenido, vamos a mezclarlo con hueso autólogo, vamos a tener suficiente volumen. Probablemente tengamos aquí entre el BIOS de 0.5 gramos L y el hueso autólogo unos 2.5 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, solamente con medio gramo lo hicimos. Y reconstruimos ese defecto, que era en la mayoría digamos, en la mayor parte del defecto era horizontal. Y decidimos utilizar una membrana colágena también. Hicimos una mezcla más o menos 60-40. Yo quería que sea 50-50, pero no me alcanzó. Y utilizamos una membrana BioGuide de 25 por 25. Ahí vemos la mezcla, vemos las porciones de hueso autólogo, del BIOS 05L, son gránulos más grandes, los del gránulo L, ocupa más volumen. De hecho, ese medio gramo es 1.5 centímetros cúbicos, es bastante cantidad. Reconstruimos lo que pudimos de ese defecto y utilizamos la membrana BioGuide para poder cerrar la zona y ocluir la zona. Además, si se dan cuenta, tenemos tornillos de fijación, tacos de fijación,
que hemos colocado para poder estabilizar correctamente nuestra membrana. Además de eso, las suturas, como ven nuevamente, suturas colchoneras profundas, colchoneras medias y puntos simples o continuos cristales. Y las incisiones liberantes siempre van por lo menos un diente más allá del trabajo que vamos a realizar. Por otro lado, este es otro caso, ¿ya? Este caso, el que les mostré ahorita, es un caso que recién hemos operado hace muy poco. Ahora ha sido hace más o menos 2 meses. Todavía tenemos algún tiempo más largo de espera, pero va a continuar probablemente con injertos de tejido blando para poder mejorar el contorno, la altura. Va a ser un caso arduo para lograr que se vea como un diente pues, natural, como 2 dientes naturales. Por otro lado, tenemos algunas otras imágenes ya de resultados de aumentos óseos, como ustedes ven aquí, aumentos óseos horizontales en pacientes que se hizo puro aumento óseo para colocación de implantes, y vemos como una vez que hacemos el reingreso tras 6 meses, el hueso es completamente fresable, estable, es duro, y hemos colocado los implantes, más o menos la mitad en hueso nativo, y la otra mitad están en el hueso regenerado, y el hueso regenerado tiene unas condiciones bastante buenas. De la misma forma, el otro lado también, incluso se sacó un diente, se hizo el aumento, y como ustedes ven aquí, el aumento del reingreso, también tenemos una ganancia de un reborde que era de 1,5 milímetros, tenemos un reborde suficiente para colocar 3 implantes con un diámetro adecuado de entre 3,7 y 4,2 milímetros de diámetro. Entonces, doctores, los procedimientos de aumento óseo horizontal son perfectamente viables si se sigue la secuencia adecuada, como se ven aquí, y además contra incrédulos, porque por ahí yo tenía un amigo maxilofacial, bucomaxilo, que me decía que el hueso regenerado no se puede fresar. O sea, podemos regenerar sobre ya un implante colocado, pero no podemos fresarlo. Yo le decía, sí se puede, sí. Si yo coloco implantes en hueso fresado. Y porque él está acostumbrado a utilizar bloques autólogos, que no está mal tampoco, pero a veces no es necesario hacer una cirugía de bloques, es una cirugía más traumática. Y este tipo de técnicas nos permite, si se siguen los pasos adecuados, conseguir estabilizar implantes con un torque, una estabilidad primaria alta. Bueno, doctores, muchísimas gracias por su atención. Creo que corrió un poco, estamos a unos minutos antes de lo planificado, pero por ahí que podemos tener algunas preguntas, si así lo requieren, y conversar acerca del tema.